Hola, bienvenido. Si eres principiante, estás en el lugar indicado. Voy a estar creando una lista de puntos básicos para iniciar a tejer en el crochet o en el mundo de los amigurumis. Chicas, como primera medida les voy a estar enseñando el día de hoy varios tips de cómo iniciar a tejer de una forma muy fácil sin ustedes complicarse. ¿Sí? Vamos a tomar nuestro hilo, ustedes que son iniciantes. Van a tomar un hilo grueso, en realidad este es delgado, y van a tomar un ganchillo grueso. ¿Para qué? Para que cojan flexibilidad en sus dedos y en sus manos. Este ganchillo es número 8 de 5 milímetros de grosor. Inicien con estos ganchillos a tejer para que así les sea más fácil el tejido a ustedes y no se les complique. ¿Qué vamos a hacer para iniciar a tejer? Nuestro punto cadena o puntos cadeneta. Vamos a traer la punta de nuestro hilo hacia aquí al frente de mi cuerpo. Entonces tomamos el hilo que viene de la madeja. Vamos a tomarlo sobre nuestro dedo índice y vamos a hacer un giro y lo vamos a pasar por la parte de encima de una forma cruzada. ¿Sí? Este lo voy a sostener aquí atrás con los otros dedos. Por eso les digo que compren hilos gruesos para que vayan cogiendo flexibilidad en sus deditos. Yo lo paso y lo aseguro acá. Entonces, miren, ahí me quedó la X formadita, ¿sí, chicas? Esto es la manera más fácil de crear el punto de seguridad para iniciar a tejer nuestras cadenas. Bueno, chicas, vamos a seguir, no sin antes invitarlas a que por favor aquí abajito donde dice suscribirse, denle clic ya, chicas, las invito a que me apoyen, denle clic al botón de suscribir y a la campanita, marquen en todas, denle clic en la palabra todas para que cuando suban un nuevo tutorial, la plataforma YouTube les notifique a ustedes, ¿vale, chicas? Y no se vayan a perder ninguno de mis contenidos. También las invito a que me dejen su like, a que me escriban un comentario, háganme feliz y díganme de qué lugar me están viendo, ¿sí? También las invito a que compartan este tutorial a sus amigas crocheteras o aquellas personitas que desean iniciar en el crochet. Hermosuras, en el primer comentario que voy a dejar aquí en este video de este tutorial, voy a dejar el primer comentario donde les voy a dejar el link para que vayan a mi grupo de WhatsApp. Ahí les estoy compartiendo PDFs totalmente gratuitos donde les comparto de todo lo que proyectos en crochet, proyectos de amigurumis totalmente gratis. Entonces, chicas, las invito a que se unan a mi grupo de WhatsApp. Chicas, voy a hacerlo nuevamente para ustedes. Tomamos el hilo, el que viene en la punta hacia mí, y tomo el hilo que viene de la madeja, doy una vuelta montándolo por encima como en forma de X, si lo vieron, paso el ganchillo por debajo de la X y la otra hebra siguiente de la X la voy a arrastrar hacia adentro del círculo que tengo ahí. Así, sin sacar el ganchillo, miren, chicas, voy jalando estos dos hilos. Esto con el fin de formar un anillo de seguridad. Esto es un anillo de seguridad. No es anillo mágico, chicas, es un anillo de seguridad para iniciar a tejer nuestros puntos cadena o cadenetas. Entonces, esta hebra que nos queda aquí sobrando ya no la vamos a utilizar. Tomamos el hilo que viene de la madeja, lo enrollamos en nuestros dedos, como a ustedes se les facilite más. Practiquen con hilos gruesos y agujas grandes, gruesas, para que les sea más fácil. Cuando ya tenemos aquí este anillo de seguridad formado, vamos a tomar el ganchillo sin sacarlo y vamos a pasarlo por la parte baja de nuestro hilo y tomamos la lazada, la traemos y arrastramos en ese anillo que teníamos, ¿sí? Aquí ya formamos nuestro primer punto cadena. Es fácil, chicas. Nuevamente tomamos ganchillo, tomamos lazada y la arrastramos dentro de la argolla que teníamos en el ganchillo. Ahí se nos va formando nuestros puntos cadena. Nuevamente, mis hermosas, el ganchillo lo pasamos por debajo, tomamos lazada y la arrastramos dentro de la argolla que teníamos en el ganchillo. ¿Sí ven? Aquí va quedando esta argolla dentro del ganchillo. Tomo lazada,
la arrastro o la traigo dentro de esa argolla y miren, chicas, cómo nos va quedando las cadenetas, ¿sí? Esto lo van haciendo así hasta formar las cadenas que ustedes desean o necesitan para su proyecto, ¿sí? Con esto podemos crear demasiadas cosas en crochet, en los amigurumis. Mis proyectos yo hago flores, hago hojas. Cuando voy a hacer hojas tengo que hacer determinado punto de cadenas y así iniciamos a tejer los proyectos. Entonces, chicas, si les ha gustado, no olviden suscribirse, mis hermosas. Voy a empezar a armar la lista de los puntos que ustedes van a necesitar en este mundo del amigurumi, del crochet, para que vayan y la busquen aquí en mi canal. Únanse a mi grupo de WhatsApp. No sin antes suscribirse a mi canal, chicas, suscríbanse. Muchas de las personas que ven mis videos no se suscriben, no están suscritas. Por favor, colabórenme con eso. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, denme su like, chicas. Es muy importante que me dejen su like y me escriban de dónde me están viendo. Eso sí me gustaría compartir con ustedes muchísimas cosas más. Denle clic aquí a las pantallas que están saliendo de los otros tutoriales de puntos a crochet, mis hermosas, para que así estén aprendiendo todo lo que tiene que ver con el crochet amigurumi. Bendiciones, hermosas y amadas.